cubrir y desmadejar tantos siglos de expoliación y dominio mundial. Por el mundo circulan al día 60.000 buques cargados de mercancías. Primero, somos los dueños de la fortaleza. Vamos a decidir quiénes quedan y quiénes se van. A los que se quedan los vamos a vaciar de contenido, los vamos a manipular, es decir, esclavos. Se apropiaron del planeta, lo consideran la corporación de la cual son dueños. Yo creo que Larry Fink se le subió lo sumo a la cabeza y dice, bueno, ya que soy dueño de BlackRock, ya que domino todas estas empresas que están entre las 500 primeras de la humanidad, voy a tomar la Tierra, punto. Y ese es el plan, organizar al planeta conforme a una corporación. Es la ley marítima, estamos totalmente de acuerdo. Es el dueño de la corporación y todo lo demás, en distintas jerarquías, en distintos roles, pero empleados al fin. Y como empleados absolutamente dependientes, ¿no? Bajo un estatuto de dependencia. Y entonces acá empieza a aparecer dentro de esa estrategia de inteligencia ítems que tal vez a la gente no le llama la atención, pero a nosotros como conspiranoicos tenemos la responsabilidad de que cuando aparece la palabra gobernanza corporativa, porque ninguno de nosotros somos corporativos, somos ciudadanos en todo caso, seguridad internacional, gobernanza de Internet, ¿no? Y la idea es súper simple. Países que están desmembrados son más fáciles de atacar por parte de las multinacionales y las grandes corporaciones. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, entrar a depredar el oro de una región que pertenece a un país donde hay legislaciones, donde hay trabas, que se aduaneras, constituciones que lo pudieran impedir, etcétera, leyes que lo pudiesen impedir, lo mejor es entrar, romper completamente ese país, ¿cierto? Y convertirlo en varias comunidades o en esta cosa plurinacional, y ahora ya es más fácil para las corporaciones entrar a depredar, más o menos lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia. Reducción del sentido de la idiosincrasia de los pueblos, del amor a la patria, de, qué sé yo, de esa idea de defender tu tierra porque tú naciste allí. Por eso también están fomentando la migración para todas partes. Un migrante, cuando llega a un lugar y entra una multinacional a depredar, no la va a defender porque no es su país, no es su tierra. Entonces, fomentando todas esas cosas, ellos pueden destruir prácticamente el mundo entero y depredarlo. El mismo primer ministro Trudeau habló de que ellos eran el primer estado postnacional. Pero ten presente que este nuevo orden mundial es pura plutocracia, ¿no? El sueño de ellos es ser ellos la cúspide capitalista con una sociedad mundial, con una mentalidad socialista. No es más que cierto que es un estado comunista, socialista, digamos, y donde esta herramienta del socialismo y el control social va a servir justamente para llevar adelante todo este proceso del famoso capitalismo inclusivo. Fabianismo o plutocracia. Y una de sus claves principales, y que está muy bien escrita, es que ellos no tenían prisa, ¿no? Era como, por eso se llama Fabiana, en honor a Fabiano, que era un estratega romano cuya principal manera de actuar era la paciencia. Bueno, la paciencia de ellos ha durado casi un siglo. Es decir, han organizado por una parte en lo que es el mundo capitalista y han fagocitado sobre todo esas corrientes llamadas socialdemócratas, la síntesis de este capitalismo con el comunismo, fabianismo o plutocracia. Entonces, esta encíclica, Laudato Si, es puro veneno, porque con palabras muy grandilocuentes y hermosas, al igual que la propia Agenda 2030, esconde una dictadura mundial basada en el cuidado del planeta.
los seres humanos, que para ellos somos una plaga, nada más allá de esa afirmación. Nosotros estamos pues, destruyendo el planeta con la contaminación que ellos nos han ofrecido y que no podemos elegir demasiado porque este sistema nos lo han impuesto ellos y está todo más controlado, ¿no? El ser humano que vive en el campo pudiera ser más libre y eso no se lo pueden permitir. O sea, todo esto forma parte de la Agenda 2030, es brutal. Esto da para muchos programas, ¿eh? Cuarta revolución industrial y a este mundo de la robótica y de la inteligencia artificial, que la comida, ¿no? Digamos, con el bolsillo, ¿no? Con el dinero, que no sé yo si la gente lo va a aceptar tan fácil, ¿no? Yo creo que van a tener que fallecer algunas generaciones para que lo logren. De esta manera de un poco tenernos entretenidos con la pandemia, que no deja de ser también un entretenimiento porque por detrás se está llevando a cabo absolutamente todo este plan, con enormes capitales que se están desplazando de un lugar a otro y con sobre todo leyes y normas que se están implantando en todos los países. Quien ha impuesto la Agenda 2030 ha sido el Imperio Romano. Esto que quede claro, ¿no? Es decir, más claro imposible. Y ese capitalismo inclusivo del que habla el Papa Francisco va en total sintonía con la Agenda 2030. No deja de ser esta síntesis en que luego por arriba de nosotros, pues lo primero que detectamos pues son las administraciones públicas, los políticos, los países, los estados, las administraciones públicas. Eso lo conoce todo el mundo. Por encima de las administraciones públicas podemos situar, por ejemplo, a la gran banca, a las grandes multinacionales que mencionaba, y un poco por encima o casi a la par, porque esta base da igual si está uno por encima de otro, esto lo conocemos todos, pues están las organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, y un banco del que nadie habla, prácticamente nadie habla, y es el Banco de los Bancos, que es el Banco de Pagos Internacional que está en Ginebra. Ese Banco de Pagos Internacional es clave en cuanto a lo que acabo de mencionar, de aquí para abajo, porque ese banco tiene, por ejemplo, la capacidad de acabar con la economía del mundo de un día para otro. Los tipos que han estado al frente del Banco de Pagos Internacionales no son judíos ni son sionistas, son católicos. Gente que está detrás de Vanguard y de BlackRock, que en realidad son estas dos fondos de inversiones, son en parte lo que está manejando todo esto, pero es el dinero, ellos manejan el dinero, pero los dueños de esto, siempre detrás están estos príncipes de la nobleza negra. ¿Cómo la encara el Vaticano? Alineándose con el Foro de Davos, claro, e implosionando todo el dogma católico al aceptar la manipulación genética de los seres humanos, que según ese dogma es creación divina. Entonces, si en algo ha quedado de manifiesto, digamos, la traición de la Iglesia Católica o de las autoridades de la Iglesia Católica, es cómo se han alineado con el Foro de Davos, que es la voz cantante de esta élite hegemónica. ¿Qué hago yo? Controlar las necesidades humanas de las personas. ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso los gobiernos tienen los ministerios de Agricultura, los ministerios de Comunicaciones, los ministerios de Defensa. ¿Por qué? Porque cada una de las necesidades humanas, yo he identificado, digamos, a nivel macro 16, cada una de esas tiene que estar mapeada a nivel local y a nivel internacional, y para eso está Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene exactamente un facsímile, una copia de esos ministerios. Naciones Unidas lo tiene en su organización, listos ya, preparados para poder asumir pues su rol según la Agenda 2030 que el Papa y Obama en el año 2015 lanzaron en esa Asamblea General de Naciones Unidas. Persona pobre no entiende que el salario jamás le va a alcanzar, porque sencillamente él no controla nada de las 16 necesidades que tiene. Teorías de la conspiración. Estas son teorías de las confesiones obscenas
de una élite genocida. Quien maneja el mundo no es quien maneja el dinero, sino el dueño del dinero. Esta aristocracia europea, estamos hablando del dinero viejo, no dinero nuevo, que es dinero de unos 150 años como mucho, aunque podemos tenerlo incluso a 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Todo este dinero invertido en las bolsas, en valores, en bonos de Estado, etcétera, etcétera, esta gente van a perderlo todo. Esta clase desaparece y su dinero, su riqueza, simplemente va a ser reabsorbido por el viejo dinero, que estamos hablando de más de 500 años. Porque esa parte, esa gente no pierde su dinero. Porque si estamos hablando de las familias, como comenté el otro día, como los Baruch, por ejemplo, los Frescobaldis, los Forneses, los Fortinis italianos, toda esta clase de aristocracia, los Doria, estos remontan 300, 400, 500, 1000 años en la antigüedad. En ese sentido, este dinero no está en valores de la bolsa. Por eso ellos no lo van a perder. El trabajador chino en este momento está esclavizado por Nike, por Apple, por un sueldo miserable, un sueldo de hambre. No tiene absolutamente ningún beneficio del saqueo de Bolivia, ni de Venezuela, ni de ninguna de las partes donde los chinos, entre comillas, están metidos depredando. No nos olvidemos que las empresas chinas, que pudiesen tener inclusive el rotulado de estatales, obedecen al Partido Comunista. Y el Partido Comunista chino es una oligarquía. Es decir, es un grupo de sujetos de mucho poder en el fondo que trabajan para ellos mismos y para sus socios. No es que Bolivia esté en manos de los chinos, está en manos de capitales que tienen disfraz chino, pero que finalmente los que están detrás son los mismos de siempre. Estamos hablando de la nobleza negra veneciana, estamos hablando de los Rothschild, estamos hablando de grandes capitalistas en el fondo que a través de disfraces, no solamente de patrias, disfraces de norteamericanos, disfraces de aquí y allá, también religiosos, disfraces de cristianos, disfraces de musulmanes, disfraces de judíos, en el fondo instalan todo un sistema de ilusión para que no se les pueda ver finalmente controlando. Y les funciona bastante bien, porque por ejemplo nosotros en las noticias vemos, dice, capitales chinos se tomaron las empresas eléctricas en Chile. Y nosotros nos enojamos con los chinos. ¿Y qué tienen que ver los chinos? Los chinos apenas están sobreviviendo, gran parte de ellos. Los chinos no tienen nada que ver, son los que controlan a los chinos. ¿Y quiénes controlan a los chinos? Los mismos que ganaron las 2 guerras del opio hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando de los Rothschild, que son los administradores directos de China. El mismo dinero que a través de China va a imponer ese nuevo modelo en el mundo, en el sentido de esas cartillas de racionamiento, cartillas de consumo.